Este cuadro yo lo denomino Las dos aldeanas. Y es una tela bastidor de 60 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho, sobre una tela de grano grueso. Es un cuadro complejo. Mi intención, dentro de mi estilo, que yo denomino morfologismo surrealista, con automatismo psicológico, y le añado características también derivadas del expresionismo. ¿Por qué expresionismo? ¿Dónde está? El expresionismo lo vamos a ver en el análisis de los fondos, de los cuadros. Especialmente en este cuadro está muy explícito. Me voy acercando para observar en detalle. La composición, bueno, son dos figuras, dos muchachas, dos mujeres jóvenes, y la idea básica es expresar a través de las formas, por eso morfologismo, de las formas que están en el fondo del cuadro, los pensamientos, las ideas, los sentimientos, todas las sensaciones, incluso psicológicas, de esas dos muchachas. En los fondos vamos a encontrar la explicación de esos sentimientos, de esas emociones. Me voy acercando a la parte superior izquierda y ahí empezamos a ver las formas, con un estilo, yo lo llamo surrealista, pero hay formas expresionistas, por ejemplo esa, y las que vamos a ver luego allá en la parte superior del medio, en el medio del cuadro, en la parte superior. Pero vamos a empezar con esta parte izquierda superior. Aquí acá encontramos dos formas bastante identificables. Una es esa, otra puede ser esa, parece un animal, y está lleno de abstracciones y de formas más o menos explícitas. Por ejemplo, aquí encontramos algo interesante. Esto parece la boca abierta de un cocodrilo y esto parece un hipopótamo que se está enfrentando. Y esto lo vemos cuando observamos la tela, el cuadro, desde muy cerca. Esta búsqueda de formas más o menos abstractas, pero que tienen alguna connotación con imágenes que nos recuerdan elementos reales, forma parte de mi cuarta etapa pictórica. Acá encontramos, debajo de esas dos, estas son formas abstractas. Más arriba de esa parte superior izquierda encontramos una luz en el fondo y formaciones abstractas que pueden remedar médanos, pirámides, formaciones así triangulares. Yendo hacia el centro del cuadro, siempre en la parte superior, empezamos ya a encontrar estas máscaras. Por eso yo le doy una connotación expresionista a esta forma de pintar, a este estilo pictórico, además de surrealista. Porque en estas máscaras, estas expresiones, estas formas, son formas más o menos identificadas con algo de la realidad, máscaras, caricaturas también, suelo decirles caricaturas. Hay expresiones fuertes, por ejemplo, esta máscara, esta caricatura, está expresando un sentimiento de observación. Tiene dos ojos, bueno, está bastante identificada, dos ojos, las cejas incluso, la boca. Y acá, en la parte superior hacia el centro, vemos
Me voy a alejar para ver el conjunto. Allí en la parte superior. Allí hay un conjunto de formas, de máscaras, con distintos estados anímicos, con distintas sensaciones, emociones. Por ejemplo, la primera está revelando cierto placer, cierta sensación alegre. La segunda, a la inversa, parecería que tuve un temor. Acá ya miedo. Acá sorpresa. Acá asombro. Y acá, bueno, una cierta satisfacción medio sádica. En ese conjunto de formas, de máscaras, hay muy nítidamente sensaciones, emociones, formas de pensar que pueden ser de las dos aldeanas. Los fondos pueden estar reflejando, mi idea al pintar el cuadro era esa, que reflejaran las ideas, las emociones de estas dos figuras, de estas dos muchachas. En el centro del cuadro, en la parte superior, vemos un conjunto muy interesante de formas, esta, y en el medio una figura como un bailarín o bailarina, puede ser femenina, pues parecería que tuviera busto, con las manos levantadas, en un típico movimiento de baile, como quisiera tomar vuelo, y está rodeada, franqueada por estas dos máscaras. Esta risueña y esta también está contenta, placentera. Esta está más risueña. Ese conjunto está debajo de estas máscaras con todas esas emociones, un teatro de emociones. Voy hacia la derecha y me voy a encontrar con una gran cantidad de formas, muchas de ellas abstractas, acá, allí, acá. Esto puede ser el pico y el ojo de un ave, de un dinosaurio, incluso de un animal así del terciario. También puede ser una formación rocosa. Cada espectador le va a dar la connotación que quiera. Y también puede ser una forma abstracta. Al acercar la cámara se ve las pinceladas, la técnica. Luego voy a hablar del color, el manejo del color. Voy hacia la derecha, nos encontramos ahí con otras figuras. Dos. Una muy extraña acá. Esto. Y esta sí, más explícita. Un rostro, puede ser un animal, que está dentro, subsumido en otra forma mayor que está ahí detrás. Y aquí sí ya nos encontramos con una máscara, con un rostro expresionista que está con una expresión, los ojos agrandados, una expresión de, bueno, puede ser de atención, de observación. Y allá escondida vemos a otra imagen de asombro. Todas estas formas y imágenes están dentro del esquema del fondo que yo denomino surrealismo, expresionismo y abstracción. Hay tres formas de pintura conjuntas. Aquí vemos una forma abstracta, me alejo un poco para ver el contexto. Dentro de ese contexto vemos debajo una formación que puede ser esto. Uno le puede atribuir distintas connotaciones. Se me ocurrió en algún momento que esto puede ser un televisor de esos antiguos cuadrados, puede ser también una casa iluminada, puede ser simplemente una mera forma abstracta. Y aquí sí, debajo, tenemos abstracciones donde el manejo del color, luego voy a analizar el color, y aquí se puede ver también como un animal, el ojo, el pico, como si fuera un animal, esta parte.
Ahora estoy analizando formas, luego voy a analizar color. Ya vimos esa forma. Esto dentro del campo este amarillo, vemos también formas, máscaras, que denotan pensamientos e ideas de las aldeanas, de las muchachas. Esta es una observación. Tiene esta máscara o figura, parece estar observando, por eso digo observación. Y aquí ya en el extremo derecho del cuadro vemos también dos ojitos, una nariz, vemos también una figura, me alejo un poco para verla dentro del contexto. Y aquí hay algo interesante. Bajando en el lado derecho vemos esto como si fuera una columna vertebral. Es una abstracción, pero semeja a una columna vertebral. Y aquí tenemos un espanto, una máscara con la boca abierta. Vaya a saber qué denota esa figura. Bueno, cada espectador va a ver. Al acercarme se ve la técnica y las pinceladas, luego voy a hablar del color y de la técnica y las pinceladas. Voy bajando la cámara y la observación. Repito, mis cuadros hay que verlos de lejos, a mediana distancia, y hay que verlos de cerca. Verlos de cerca es lo que está haciendo ahora con la cámara, estoy haciendo con la cámara, es escudriñar, hurgar las formas y colores que están escondidos dentro del cuadro, que generalmente están en los fondos. Aquí hay otra imagen que está acostada, girando la cabeza a la derecha, yo giro la cámara a la derecha, vemos una imagen ceñuda, medio enojada. Y debajo vemos a otra, voy girando de vuelta la cámara en sentido frontal, vemos otra que está allí, muy escondida, en el borde del cuadro. Bajando, encontramos en la parte inferior derecha, vamos a ver la imagen de conjunto del cuadro, me voy alejando y acercando. Me alejo para tener una imagen de todo el cuadro, y ahora me voy a la parte inferior derecha. Vemos allí que hay acá, caras, máscaras. Esto parece un animal. Esto es son caricaturas. En líneas generales son máscaras con... Yo lo llamo caricaturas. Acá hay otra que está escondida. Parece un mono, un gorila. Escondido. Y aquí, en la parte inferior del cuadro, como sustento de la parte, me alejo para ver el contexto, ese sustento, ese campo de color clarito, que tiene una forma extraña. Puede asemejar un ojo, rocas, un animal, un cocodrilo emergiendo de las aguas, cualquier cosa que el observador atento vislumbre. También pueden ser rocas, acá se puede uno pensar que puede ser un desierto, esto puede ser la entrada de una caverna, múltiples formas, no hay una forma definida. Por eso yo a veces llamo abstracciones cuando no hay una forma muy definida. En general hay muchas de estas abstracciones. Interesante por el color, luego voy a analizar el tema del color. El tema del color es algo importante en este cuadro. Acá es muy simpática esta figura y allá hay otra escondida, como que estuvieran discutiendo. Mirándolo de cerca, por eso digo siempre que hay que acercarse a mis cuadros, hay que verlos de cerca, de lejos, volverse a acercar, escudriñarlos, hurguetear. Y aquí me voy llevando en la parte inferior izquierda, bueno, ahí tenemos mi monograma, HCR, abajo la firma un poco más extendida, H.C. Reis, H de Héctor, C de Carlos, Reis el apellido, y el año 2014, muy importante el año para ubicarlo dentro de la cronología. En ese año
hice una serie de pinturas, una serie de gauchos y de damas. Esto está dentro de las damas. Y siempre con la misma característica. En los fondos están los pensamientos de los personajes del cuadro. Los pensamientos, las ideas, las emociones, todo lo que dije al principio. Eso es lo que pretendo reflejar. No quiere decir que lo haya logrado. Cada uno verá en los fondos distintas formas. Yo veo esas, pero puede haber otras. Subiendo por el lado izquierdo, nos encontramos allí con algo interesante. Acá hay, puede ser el pico, el ojo de un ave, también puede ser la entrada también a una caverna, grutas. Es muy interesante el tema del color. Luego voy a hablar del color. El color y la forma como está tratado el color. Acá nos encontramos con una máscara muy interesante, así medio oriental, los ojos, la boca. Está en el lado izquierdo, en el medio izquierdo. Subiendo nos encontramos con formas abstractas acá. Y volvimos al principio de la parte superior izquierda. Ese fue un paneo del cuadro. Esto no lo habíamos visto en detalle. Acá, bueno, acá hay abstracciones, formas abstractas. Acá puede haber un ojo, una cabeza, una caricatura, puede ser una mueca. Este puede ser un personaje caricaturesco. Acá hay otro, un poco más alegre. Aquí hay unas formas muy abstractas que cada uno verá. Y hacia arriba nos encontramos con esto, que puede ser un animal. Y acá, algo que no detallamos. Esto es muy... Me alejo un poquito para verlo. Está en la parte superior izquierda. Esto, y ahora me acerco. Esto puede ser todo rocas, esto puede ser... Sí, formación rocosa. Estábamos en esta figura. Aquí encontramos algo muy interesante. Cada uno va a ver distintas cosas. Se puede ver acá dos ojos, una nariz. Esto puede ser un animal. Esto puede ser una formación rocosa también. Pero también puede ser una persona con sombrero vista de atrás, el cuello y la espalda. O sea que es una forma múltiple. Yo uso mucho este sistema de hacer formas múltiples que semejen distintas cosas. En este caso podemos ver unas cosas. Acá se ve nítido un ojo, otro ojo, una nariz. Esto puede ser la cabeza de un animal. También puede ser un sombrero. Puede ser también la forma de un hongo. Y volvemos a la parte superior que ya habíamos analizado antes. Acá estaban la boca de un cocodrilo, un hipopótamo que yo veo y estas formas abstractas de aquí debajo. Vamos a entrar ahora en el análisis de la parte centro. Esta parte, que es un campo donde domina el verde y el azul. Acá vemos formaciones rocosas como parecen imágenes. Acá también. Acá también. Este centro del cuadro es muy interesante. Bueno, acá tenemos como unas rocas que se van acercándonos. Parecen rocas dentro de un lago. Alejándome se ven ojos dentro de lo que puede ser agua, color turquesa, que ahora voy a analizar el color. Acá hay una formación interesante con estos, parecen escalones. Esto es una abstracción también. Aquí vemos dos ojos. Esto parece un tótem, una máscara tótem. Y termina en una especie de triángulo verde
y el vértice. Eso está en el centro. Entre las dos muchachas aparece esto. Muy interesante la división entre ambas muchachas. El tema del color. Aquí vemos que hay colores fríos, por ejemplo, el azul de la vestimenta de esta aldeana, los verdes y azules, azul turquesa y azules de la zona del centro, acá azules ultramar y cobalto, acá azules turquesa, verdes que terminan en verdes. Otro color frío que puede ser la vestimenta de esta otra muchacha, verde, que es complementario del rojo de la bufanda. Yo uso mucho este choque de colores complementarios. Verde con rojo, el gorro también es rojo, la bufanda, y aquí color frío, azul, y anaranjado de la bufanda y el gorro. Yo uso mucho ese choque de colores complementarios. Me encanta me encanta manejar colores complementarios, o sea que se oponen entre sí, son colores opuestos. El conjunto del cuadro, en cuanto al color, vemos ese antagonismo entre colores complementarios, fríos y cálidos. Hay un predominio, en los fondos sobre todo, de colores amarillos, colores tierras claras, anaranjado. El anaranjado pulula en todo el cuadro, en toques. Está en el gorro de la aldeana de la derecha, en su bufanda, y en toques en todo el cuadro. En los fondos aparecen pequeños toques acá, por ejemplo, de anaranjado. Y el amarillo, amarillo ocre, distintos amarillos. Yo uso amarillo de cadmio medio, amarillos ocre, amarillos limón, amarillo indio, que es transparente. La técnica es de, yo pinto con pincel de pelo de cerda. Este pincel de pelo de cerda, de pelo de Marta, que es un pelo suave. La cerda es dura. Este es un pelo suave que permite dar toques muy sutiles. Pinto en general húmedo sobre húmedo, también utilizo la técnica de por capas, y siempre la pincelada muy sutil, muy suave, que va amalgamándose con la pincelada que está abajo, por eso húmedo sobre húmedo, y forman una variación de tonos muy grandes, que se ve por ejemplo en el centro del cuadro, en estos colores fríos, el azul cobalto, ultramar, ahí hay pinceladas, ahí se notan pinceladas muy sutiles que se mezclan con la pincelada de abajo. Lo mismo acá, este azul turquesa, que se va transformando en verde y finalmente termina en verde. Yo uso muchos verdes, verde vejiga, verde talo, verde esmeralda, verde viridiano, bueno, muchísimos verdes, y aparte los fabrico con amarillo y azul. Pero como a mí me gusta mucho el color, soy un amante del color, realmente el color me fascina, uso los colores puros y además las mezclas. Hay pintores que usan muy pocos colores, yo uso muchísimos colores porque me encanta. Por ejemplo, el anaranjado se puede hacer con rojo y amarillo, yo lo hago, pero también uso anaranjado de cadmio, que es un color hermosísimo. Por ejemplo, a ver, acá hay toques de anaranjado de cadmio, ahí, que es muy difícil lograrlo con amarillo y rojo solamente. Ese anaranjado allí, por ejemplo, y los toques que vimos allí, por ejemplo, de húmedo sobre húmedo. Esos anaranjados solo se logran con el anaranjado de cadmio. Incluso hay variaciones de tonos entre estos anaranjados de cadmio, depende de la marca. Hay una marca que es más fuerte el color, tiene más pigmento, y otras que el pigmento puede estar algo rebajado y es más suave. Yo uso de distintas marcas el anaranjado de cadmio, y también uso rojo de cadmio con amarillo de cadmio y hago anaranjados, por supuesto. Ese equilibrio de fríos, de colores fríos, verdes, azules, con colores cálidos, rojos, anaranjados y amarillos, se da en el cuadro, porque en los fondos
vemos un predominio, donde están las máscaras, las formas, hay un predominio de colores cálidos, sobre todo amarillos y ocres, pero también se equilibran con toques de colores fríos, que están en la vestimenta, en las dos vestimentas, el verde y el azul, y el verde y el azul del centro del cuadro. Esto lo vemos cuando hacemos una panorámica del conjunto del cuadro. Ahí vemos que incluso hay como un triángulo. Bueno, esto entraría en la composición. Acá, a la cabeza de las dos aldeanas, hay una especie de triángulo y que se equilibra con el fondo de los cuerpos de las dos aldeanas con una gravedad hacia abajo. El centro, es muy enigmático este centro, que es lo que divide o separa a ambas aldeanas, como si fuera un medallón. Está plasmado de una manera completamente surrealista y con ese equilibrio de azules y verdes, azules con distintas variaciones de tono y verdes también, y con esos amarillos y ocres y esas formas extrañas. Por ejemplo, acá dos ojos, hay una forma allí, dentro de lo que podría ser agua, y ahí el azul más ultramar podría ser cielo, agua y vegetación, todo en un plano. Es interesante porque no hice perspectiva ni aérea ni perspectiva lineal, no usé la perspectiva, usé en un plano. Yo estoy en esa época, estamos hablando del año 2014. En esa época ya empezaba a querer romper con la tradición académica, con el clasicismo, y empezaba a innovar. Una forma de innovar es no hacer una composición clásica, aunque acá hay algo de composición clásica porque ya señalamos líneas de composición que van desde esta parte superior a las dos cabezas de las aldeanas, de las chicas. Y también hay un equilibrio, hay una gravedad, la parte pesada del cuadro está abajo, hay una cierta composición más o menos académica, pero ya empecé a romper todo eso y una forma es terminar con la perspectiva tanto aérea como lineal. Y acá, esto que parece un medallón, a propósito, no busqué la perspectiva de que esto fuera agua, aquello cielo, y no busqué eso, simplemente quise plasmarlo en un plano. Bueno, ahora vamos a ver los rostros de las chicas, de las aldeanas. El rostro de la izquierda, este que tiene el gorro rojo y la vestimenta verde, vemos que tiene una expresión muy distinta al de la derecha. Vemos los dos primero, vamos a hacer una visión panorámica del conjunto. Ahí vemos los dos. Son expresiones diferentes. La de la izquierda tiene una expresión un poquito, los ojos un poquito más tristes, melancólicos, evocativos, una leve sonrisa evocativa, melancólica. Mientras que la muchacha de la derecha es más, no tiene ojos tristes, sino una expresión, una mirada más alegre, más optimista quizá. Y lo mismo los labios. Si comparamos los dos, vemos esta diferencia. Son dos expresiones distintas. Esas expresiones distintas están en los fondos. Los pensamientos de esta chica, más nostálgicos, hay formas en los fondos que revelan esa nostalgia. Y los pensamientos, las ideas de esta otra chica un poco más alegre, más optimista, en los fondos encontramos esas ideas, esos pensamientos. Es decir, la idea básica del cuadro es expresar en forma pictórica, a través de formas más o menos, algunas reales, otras surrealistas, otras expresionistas y otras abstractas, el mundo interior de estas dos figuras.
Así fue toda mi cuarta etapa pictórica, queriendo expresar el mundo de la figura en los fondos, el mundo interior de la figura, el inconsciente incluso de las figuras en los fondos. Es una tarea de hurgar, escudriñar dentro del cuadro, viendo en las formas qué es lo que podían estar pensando y sintiendo los personajes. Volviendo a las dos damas, a las dos aldeanas, como les digo yo, por el gorro de aldeana, y mirando de cerca, acercando la cámara, vemos un poco más la técnica. La mirada, esos ojos azules, una mirada un poco más suave, la otra después vamos a ver que es un poco más severa. Vemos la técnica de húmedo sobre húmedo, el pincel suave, las pinceladas, ahí como se toca la pincelada y queda. No hago el esfuminado, no hago el esfumato famoso de Leonardo, que lo practiqué en una época cuando estudiaba en forma académica, el esfumato. Acá no, marco. Por eso que es una pintura que tiende a romper los esquemas clásicos. Acá no hago un esfumato, sino que los colores están más rudos, expuestos a pincelada, sin suavizar. Y vemos múltiples, por ejemplo la piel de esta chica, aquí vemos un poco sonrosada, las mejillas, muy suave, los labios más rojos, la sombra del cuello, de la pera, de la frente, la sombra del gorro sobre la frente. Eso es una figuración clásica, académica, por eso que hay resabios académicos en esta obra todavía. El cabello que aparece debajo del gorro. Y ahora vamos a la otra muchacha que tiene una expresión distinta. Los ojos también son más verdosos, no tan azulados, el color. Y la forma que está tratado es bastante clásica, el ojo dibujado, las pestañas, incluso hasta las pestañas, es un detalle bien naturalista. La nariz, acá más sonrosada, las mejillas de acá y acá, esta sobre todo. La sonrisa leve de los labios, el mentón, la sombra en el cuello. Esta también tiene algo de sombra debajo del sombrero, pero se ve que está más levantado el sombrero y tiene más luz. De todas maneras, acá la luz es arbitraria, no es que ponga un foco de luz. Las figuras son inventadas, o sea que no está topado de modelos naturales, son figuras inventadas. Entonces no está tomado de un modelo donde hay una luz que viene de un lado, crea sombras. No está tomado de modelo vivo, es inventado. Por consiguiente, las fuentes de luz es arbitraria, todo arbitrario. Es una pintura que no sigue las formas académicas. Yo mientras hablo hago el panorama, una panorámica del cuadro. Ahora estoy haciendo hincapié en los rostros de las dos figuras, que es muy importante. Están denotando, son expresiones distintas. Vemos las dos y vemos que son distintas. Una expresa determinados sensaciones, sentimientos, emociones, y la otra, esta es más optimista, más alegre, esta es más nostálgica, y son muy parecidas, serán hermanas. Todo inventado. Escapo, y lo reitero que es muy importante, no buscar elementos clásicos de dónde viene la luz, la sombra, es todo arbitrario. Todo arbitrario, pensado, imaginado y volcado en la pintura. Ya ahora, que en mi actual etapa pictórica, mi quinta etapa pictórica, ya rompo con todos los cánones clásicos y académicos, e incluso la figuración. Ya no voy a poner figuras, sino simplemente el cuadro va a estar con formas así como esto. Como esto u otras distintas, voy a inventar otras, por supuesto. Esa está interesante. Voy a inventar otras figuras, pero así, dentro de esquemas de máscaras, monstruos,
que revelan sentimientos, emociones y pensamientos. Y abstracciones. Abstracciones. Me encanta la abstracción, porque es una forma que se acerca también, por ejemplo, la música. La música, sacando el periodo romántico, por ejemplo, Beethoven con la pastoral que trata de imitar pájaros, etc. En general la música es abstracta. El barroco anterior al romanticismo es abstracto. Bach, Mozart, no busca tampoco, la música impresionista. Después aparecen los músicos impresionistas que tratan de remedar a pájaros, sobre todo a pájaros, pero la música en general es abstracta. Bueno, la pintura abstracta es muy interesante, porque acá viene el manejo de los colores. Y yo el color lo trato, sigo haciendo un paneo, el paneo de la obra de cerca. Reitero que en mis cuadros hay que verlos de cerca. Hurgar y encontrar. Por ejemplo, acá estoy encontrando formas que no habíamos analizado antes. Acá, alrededor de esta dama, hay formas muy interesantes. Por ejemplo, esa. Acá parece una mano. Esto. Parece una mano que está tomando algo, agarrando algo. Esto es una abstracción. Acá parece un animal. Interesante esa. Y el tema del color. Acá hay mucha variación de tonos, pero muchísima variación de tonos. Por ejemplo, amarillos ocre, oscuros, tierras de sombra natural. Esto es tierra de sombra natural. Algún toque con azul que lo hace un poco más negro. Hay mucha tierra de sombra natural, incluso en algunos lugares tierra de sombra tostada. Acá hay unos violetas, toques muy sutiles de violetas, que están repartidos en varias partes del cuadro. Esta es una figura interesante. La vimos antes, creo, pero la vemos ahora de nuevo. Es un ojo, una boca así alargada. Un animal inventado. Por eso, animales inventados más bien son abstracciones, pero que semejan animales inventados. Invento todo. Me encanta inventar, soy muy imaginativo. Yo también escribo. Por consiguiente, tengo una forma de pensamiento abstracta bastante activa. En la escritura y en la pintura. La pintura lo estoy ensayando ahora para buscar un estilo propio. El estilo propio lo estoy completando ahora, lo llamo morfologismo, porque son formas. Sigo haciendo un paneo por el cuadro. Esta parte también es muy interesante, Acá hay unos anaranjados, me encanta el anaranjado. Acá toques de anaranjado muy sutiles entre este anaranjado y este. El del gorro, que es más rosado, esto tiene rosa quinacridona, magenta, que le dicen. Acá hay un anaranjado y otro anaranjado distinto. Este también, diferente tono. Y acá también hay otro tono. Estaba comentando que me encanta el uso del color, la variación de tonos, y buscar a través del color también expresar emociones y sentimientos. El choque de colores complementarios está expresando sentimientos fuertes, exaltados, no suaves. En cambio, los colores armónicos, cuando uno ve un cuadro armonizado, que está dentro de la concepción clásica académica que busca la armonía cromática, el cuadro dentro de una armonía cromática, yo busco romper esa armonía cromática. Ya lo hicieron otros, los Fauves, por ejemplo, Matisse y otros pintores de esa escuela, los Fauves, las fieras. Ellos también intentaban romper el esquema, así como, por ejemplo, Picasso romper la forma. Es decir, empezar a inventar, empezar a crear. El tema es este: a partir del invento de la fotografía y del cine, en la pintura no le veo yo, en mi opinión, cada uno tiene sus opiniones, mi opinión es que en la pintura ya no tiene sentido hacer naturalismo, el hiperrealismo que está ahora muy de moda. Es una fotografía, la fotografía va a ser mejor que cualquier cuadro hiperrealista. No le veo mucho sentido al naturalismo y al realismo. Hay que empezar a inventar algo dentro de la pintura. Por eso aparecieron las corrientes modernas, Ya empezó con el impresionismo, después toda la del principio del siglo XX, el cubismo, romper la forma, romper el color, las fieras, Dalí con las formas surrealistas y los pintores surrealistas.
se empezó a buscar otra cosa, porque hay que empezar a crear, a inventar. Para lo perfecto, la representación más o menos perfecta está la fotografía. La fotografía, una fotografía, un objeto y le sale muy nítido. Entonces, ¿por qué, si tenemos la fotografía en la pintura, seguir insistiendo con el método naturalista? Obviamente, el naturalismo, la figuración, produce una sensación estética. Si uno hace un rostro bien pintado, desde el punto de vista naturalista, produce una sensación estética. Lo que yo busco es que el espectador, en lugar de un goce estético pasivo, se transforme en un sujeto activo dentro de la obra. Por eso que digo que hay que mirar el cuadro de lejos en su conjunto, la obra en su conjunto, y también hay que ir acercándose lentamente al cuadro por partes y empezar a hurgar, a escudriñar dentro del cuadro y encontrar, buscar primero y después encontrar formas, colores, detalles, pinceladas, sobre todo formas inventadas, imaginativas, usar la creación y la imaginación y no la mera copia de lo natural. Yo busco no copiar lo natural. Estas dos figuras son inventadas. Por eso que no hay que buscarle detalles académicos y de color y de sombras y de modelados académicos, no. Son formas inventadas y busco en los fondos plasmar los pensamientos, las emociones, los sentimientos de las figuras. Y trato de inventar formas extrañas, raras, expresar de manera muy expresiva, por ejemplo, ahí en esas máscaras. Ahí hay distintas emociones, de la tristeza al temor, al miedo, la alegría, formas abstractas. Acá, esta es una forma interesante, esa. Voy a buscar el pincel, por eso tembló un poco la mano. Acá, esto, los ojos, una boca, si estuviera sacando un animal, una caricatura humana, como si estuviera sacando la lengua. Ahí hay como un sombrerito también. Esto ya lo vimos antes. Parece, cuando lo pinté me pareció un televisor de esos cuadrados que se usaban antiguamente. Por eso, buscando de cerca, encontramos formas y colores y encontramos creatividad. Por ejemplo, acá estoy viendo, dentro del color anaranjado del gorro, vemos toques de rosa quinacridona, magenta, toques muy sutiles con el pincel suave en húmedo sobre húmedo. Ahí lo vemos, bien nítido, bien nítido. Las capas de pintura también uso la técnica de por capas. Por ejemplo, ahí se ve el color del cabello rubio y toques acá de amarillo ocre, pequeñas pinceladas de húmedo sobre húmedo, que se van al secar el color, al secar el óleo. Acá también está en la bufanda toques de rosa quinacridona, de magenta. Son toques sutiles que al secarse sobre el fondo anaranjado, sobre la capa anaranjada, hace un color que, visto de lejos, es un anaranjado, visto así de lejos, es un anaranjado no tan neto como el anaranjado, por ejemplo, del gorro. Es más suave. ¿Y por qué? Porque tiene toques de humo sobre húmedo de magenta, por ejemplo acá. Y ahí lo vemos, al acercarlo vemos bien nítido. Ahí vemos unos flecos. Los flecos también muy sutiles. Hay toques de amarillo. Y en la otra figura es algo parecido. El rojo, un rojo suave, distinto al rojo de los labios. El rojo de los labios sí es rojo con toques de carmín, de alizarina, o rojo de cambio medio, por ejemplo. En cambio aquí hay toques de quinacridona, de magenta, de rosa quinacridona, que es el magenta. Y acá lo mismo, entonces lo hace un rojo distinto. El rojo, por ejemplo, acá de los pliegues, es un rojo más oscuro, con cadmio medio, acá hay carmín también, alizarín. Y acá hay toques de magenta, en húmedo sobre húmedo le dan ese rojo suave, distinto al rojo de los labios, por ejemplo. Haciendo el rojo de los labios
ese rojo es muy distinto. Incluso si observamos en detalle vemos, por eso me acerco con la cámara, vemos que hay toque de anaranjado, de un rojo de cadmio claro. Acá rojo más cadmio oscuro y toques de magenta y toques, ahí hay una pincelada, ahí una pincelada de tierra de siena tostada. Por eso, viéndolo de cerca, se aprecia la técnica, las pinceladas y las variaciones de color, que es muy importante en un cuadro, en mi estilo. En un cuadro de estilo clásico, estético, uno ve el conjunto del cuadro y no hace falta acercarse para ver los detalles. En mis cuadros sí. Para gozar el cuadro a fondo hay que ver los detalles. Por eso es que son cuadros para mirarlo durante un buen rato. Por eso hago estos videos, para ayudar al espectador a meterse dentro del cuadro. La idea es que el espectador se escudriñe dentro del cuadro, haga hurgar dentro del cuadro, y eso permite buscar y encontrar cosas distintas en cada visión del cuadro. Yo cada vez que miro los cuadros míos encuentro cosas nuevas, porque hay formas que semejan diferentes y depende del día en que esté, una forma me parece una cosa y otra forma me parece, otro día me parece otra cosa distinta. Por ejemplo, esta que habíamos visto acá, esta que yo había visto, esa. Yo había visto como un sombrero, el cuello de una persona, la espalda. Pero también puede ser, hay un animal ahí, los dos ojos, una nariz. Eso es interesante, es una forma que puede adoptar, depende cómo se la vea, distintas características. Y en casi todas pasa lo mismo. Acá, por ejemplo, esto parece una mano, los dedos, lo cual yo al principio había visto como una abstracción, pero no es tan abstracto, semeja también una mano con los dedos. Estos sí parecen estalactitas, estalamitas, ¿no? Y esta sí, esta está simpática, esto es un animal. Y precisamente aquí hay un contraste de color frío verde, que también hay una forma alargada, con un color más cálido. A mí me encanta ese choque de colores, lo cual le da al cuadro, a todos mis cuadros, le da un colorido fuerte. A mí me gusta resaltar el colorido del cuadro, por eso esas pinturas monocromas o oscuras o claras incluso, porque hay pintores que pintan en forma clara, con mucho blanco. Sorolla, el pintor de la luz, famoso. Bueno, no me gusta ni claros ni los oscuros. Me gusta resaltar el color. Y el blanco no como luz, sino como mezcla para iluminar otros colores, por ejemplo, o aclarar otros colores, pero no hacer prioridad del blanco, ni tampoco del oscuro. Por eso son cuadros coloridos. Eso es lo que busco, justamente. Además hay que pensar que el óleo con el tiempo va tomando ese tono de galería que se le dice, va oscureciendo, el óleo se tiende a oscurecer, y entonces ya bastante con el tiempo se va a ir oscureciendo. Entonces si pintamos oscuro y muy gris o quebrado el color, ensuciado el color con muchas mezclas, de entrada, con el tiempo se va a poner peor. En cambio si pintamos claro, de manera así jovial, fuerte, exultante de color, y con el tiempo se va a ir suavizando. Y bueno, cuando se suavice, ahora lo vemos muy colorido, pero dentro de varios años lo vamos a ver más atemperado el color. Por ejemplo, los cuadros de los Fauves, cuadros de Matisse, que en su época llamaban la atención por el colorido, decían, muchos los críticos decían colorinche, pero ahora están atemperados y los cuadros de Matisse ya no son tan fieras. Por eso el óleo, hay que pensar el efecto del tiempo sobre el óleo. Por eso lo pinto así, con este colorido. Mientras hablo y comento de manera general sobre pintura, también estoy mostrando el cuadro de lejos y de cerca. Me alejo y me acerco. Esta parte es bastante enigmática, la del centro. Yo recomiendo al que está viendo el video que cuando le interese alguna parte específica, que haga pausa en el video. Se quede en una imagen, pausa, o sea, detenga la imagen
y la analice, la mire en detalle, porque hasta eso, el video tiene esa ventaja, uno lo puede pausar cuando le interesa algo. Y en este cuadro, además de los fondos, está la expresión de las figuras, y hay detalles que se van viendo. Por ejemplo, acá hay un detalle, las figuras están rodeadas de un campo más oscuro, ¿no? Todo el campo de esta figura es más oscuro, enmarca, esta también está enmarcada por un color oscuro todo alrededor. Las dos figuras tienen un campo no muy ancho, oscuro, que las hace resaltar, las resalta, porque son figuras más claras sobre un fondo oscuro. No es muy ancho el fondo, pero es suficiente como para darle un resalte. En mi quinta etapa voy a trabajar, estoy adelantándome, voy a trabajar con esos efectos y con muchas abstracciones y formas así como estas y otras que voy a inventar, y monstruos que voy a ir inventando con imaginación y con creatividad, pero voy a hacer muchos resaltes de color y voy a seguir con el color así intenso que me apasiona, y los choques de colores fríos y cálidos y exultantes. Bueno, este cuadro ya lo hemos visto, hemos analizado el color, la técnica, las pinceladas, por eso me alejo y me acerco, me alejo y me acerco. La cara son distintas expresiones, esta es distinta a esta. Y cuando me alejo vemos las dos, son distintas expresiones, las miradas, los labios, es diferente. Las dos tienen una ligera inclinación de la cabeza, esta un poco menos, esta un poco más, que permite el campo del medio, ese medallón, que parece un medallón, también parece una ventana, pero como no tiene profundidad así, perspectiva, intenté hacerlo todo en un mismo plano, más bien parece un medallón, una abstracción. Si fuera una ventana habría perspectiva lineal y perspectiva aérea. Traté de evitar la perspectiva aérea. Tuve la tentación. Allí tuve la tentación de hacer algo como una ventana y una perspectiva aérea, haciendo más difuso lo que está lejano, más borroso, más difuso, y esto más nítido para darle perspectiva aérea y lineal. Pero tuve esa tentación, pero lo logré evitar. Logré hacerlo todo plano. Creo que lo logré. Y parece más bien un medallón, no una ventana. Parece un medallón o un espejo que refleja los sentimientos de las dos damas. Eso de evitar la profundidad y la perspectiva aérea y lineal es difícil. Cuando uno está acostumbrado por la escuela académica a usar esos elementos, porque nos decían que la pintura está en un medio plano, entonces hay que darle profundidad, bueno, todo el invento del Renacimiento, de la perspectiva, la forma de crear volumen. O sea, fingir en un plano, como es un cuadro, una tela es algo plano, fingir volumen. Y eso se logra a través de las técnicas clásicas. Bueno, yo quiero evitar eso. Y también hubo muchos pintores que lo intentaron. Gauguin, por ejemplo. Gauguin pintaba en forma plana también. Buscaba evitar. Aunque hacía cierta perspectiva porque le daba mayor a los objetos cercanos, los hacía más grandes, los objetos lejanos más chicos. Pero en líneas generales él buscaba, Gauguin, la figura, lo plano en el cuadro. Es decir, escapar de la idea de la perspectiva. Por eso, cada espectador va a ver cosas distintas. La idea es que trate de escudriñar dentro del cuadro, que busque, que encuentre y que se detenga a mirar el cuadro. Los cuadros son para verlos más en detalle y estar tiempo. Esas personas que van a las galerías y están 10 segundos delante de cada cuadro, está bien, es una contemplación estética. Al que le gusta se queda un tiempo más. Es estética. Yo lo que busco es un poco más. Hacerlo al espectador, como digo siempre, sujeto activo, no pasivo. No un mero contemplador estético, sino
un sujeto activo que busque, escudriñe y trate de encontrar dentro del cuadro elementos que lo emocionen o no. Y después finalmente le puede gustar o no la obra. Si el trabajo de búsqueda fue interesante y le dio satisfacción, le interesó, bien. Y si no, bueno, será que no le gusta. No todos estamos obligados a gustar del arte. Hay muchas formas de arte. Cada artista lo hace a su manera. Y ahí está la riqueza del arte. El encuentro de múltiples escuelas y estilos. Esa es la riqueza del arte. Por eso que el arte es creación. Es creación, es imaginación, es invento. Por eso es tan importante el arte. Cada uno a su manera y lo expresa como puede y siente. Yo encontré esta forma, por ahora es la que me da más satisfacción. Bueno, creo que ya hemos visto bastante. Voy a dar por terminado el video con una visión de conjunto. Mientras explicaba y comentaba, me iba acercando y alejando el cuadro y iba mostrando detalles de las formas. Aquí vemos el cuadro en su conjunto y las dos aldeanas, las dos muchachas, que piensan y sienten. Y nos muestran esos sentimientos, esas sensaciones, esas emociones. Me atrae esta parte, la parte superior, ahí donde están todas las emociones. Prácticamente hay un conjunto, hay 6 emociones distintas: tristeza, alegría, estupor, temor. Está esa figura del medio rodeada de ese anaranjado suave. Esta figura que parece un bailarín. Una bailarina. Me llamó la atención. Al alejarme, la volví a ver, me llamó la atención. Esa figura rodeada de esa, como un manto anaranjado, y flanqueada por estas dos figuras. Al alejarnos, vemos el detalle, vemos el conjunto. Vimos recién el detalle, ahora el conjunto. Bueno, vemos el cuadro de vueltas en conjunto. Si sigo viendo cosas, voy descubriendo cosas nuevas. Después cada uno verá el video y lo parará, dará pausa en la parte que más le gusta y lo estudiará. El que descubra más formas, que lo ponga en comentarios. Cosas que descubra que yo no he comentado y que se me han pasado. Bueno, a muchos espectadores pueden encontrar formas y colores y formas que yo no he advertido. A ponerlo en los comentarios entonces. Bueno, ahí está el cuadro. Las dos aldeanas.